pipas o mangueras se congelaron y eso significó que se taparon por el hielo. Y muchos hicimos lo posible o lo imposible para destapar esas mangueras. Porque entendíamos que la única razón, la única manera de que corriera el agua y fluyera una vez más con normalidad era que se destapara. Había hielo y habían algunas otras cosas ahí. ¿Qué percibí esta tarde yo? Que este momento que adoramos, este júbilo, la única forma de no adorar con todo el corazón es porque su alma está tapada con algo. Y se lo quiero decir al que me estoy yendo, bienvenido a las redes sociales, pero cuando no fluye en nosotros, porque la Biblia dice, Jesús dijo enfáticamente, no fui yo. ¿Sabe que yo he creído en Jesús como usted? Y somos seguidores de Él porque lo seguimos. Jesús dijo, el que cree en mí, ¿cuántos han creído en Jesús? Amén. Como dicen las Escrituras, la palabra no miente, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, es una alabanza de nosotros. Por eso yo le digo, yo no miré a nadie porque estoy tapado en mi boca y cierro mis ojos. Pero si usted no adoró, no cantó hoy, Dios te dice, destapa tu alma, porque ahí hay algo. Ahí hay algo, hermano. Porque yo entiendo, por ejemplo, la frialdad no deja. Si la gente cuando está fría se encoge, ¿ves? Amén. Usted no me diga, hermano, en este frío, salgamos a correr afuera. Nadie quiso. Eso mismo, la frialdad espiritual. Cuando algo está tapado, no fluye. Entonces yo espero que el Espíritu Santo en esta tarde a usted le diga, hijo, mi presencia está en ti. Fluye. Porque me están viendo en las redes sociales, hermano, yo no sé cuántos eran bailadores, pero cada bailador le miro muchos. Hermano, uno bailaba al ritmo del son. ¿Sí o no? Entonces, hermano, en Cristo ha cambiado mi lamento en danza. Aleluya. Yo no puedo pensar, mi hermano, y correr al río de agua viva. Es una exhortación en amor. Le decía al hermano, a mi hermano ahora, que cuando un hermano está bien emocionado dice, pastor, usted es el padre espiritual de la iglesia. Aleluya. Y yo siempre le respondo, entonces quiere que te hable como hijo. No te va a gustar. No te va a gustar. Yo a mi hijo le hablo, hermano, en amor, eso sí. Yo le digo, levántese, es hora. Este es un ejemplo, ¿no? Es que tengo que hacer algo hoy, perdón, este es el día de la iglesia. Mira, papi, soy su padre y usted me respeta. Entonces uno dice, ¿quiere que le hable? Ahora, a Dios decimos, Él es mi padre. Dígale, Señor, tú eres mi padre, háblame. ¿Te va a hablar como padre? Sí te va a mostrar amor, pero te va a hablar. Tremendo Dios. Qué lindo el Señor, hermano. Yo estoy contento en esta tarde. Ya pasamos parte de esto y nos dejó una enseñanza. Vamos a estar hablando después al respecto, pero Dios tiene algo diferente ahora. Vamos a estar hablando. Yo creo que, mi hermano, no. Cuando nosotros vivimos la experiencia de la vida, es innegable que entendamos que la Biblia ya nos está enseñando. Le decía a los hermanos el viernes, esto no es cuestión, hermano, a veces lo espiritualizamos todo, que quisiéramos en el momento de la dificultad decirle a Dios, Señor, desciende y pega las pipas del agua. No lo va a hacer, porque Dios te dejó a ti y a mí. Pero yo le digo algo, hermano, sin mencionar nombre, Dios me enseñó algo de eso. La prudencia. Dios me enseñó, hermano, yo no sé a dónde está esa cita bíblica. Mira, perezoso como la hormiguita que va preparándose. Todo vino a mi cabeza en un momento. Así me llevó Dios. Y le estoy hablando de algo que yo experimenté, no que lo estoy señalando a usted. Y uno se reúne a pipi y corre a buscar el codito y buscar el otro. No lo tiene porque no nos preparamos. Pero Dios me dijo, mira al frente de tu casa. Yo me acuerdo hace años cuando esa familia estaba invirtiendo tiempo, dinero, y no fue barato,
en ponerle falda a sus casas, pero una falda sólida. Y ahora vaya a ver, no se le rompió una sola tripa. Y Dios le dijo, eso es todo. Amén. El ser humano somos así, hermano. Nosotros vivimos de acuerdo, como dice, a la corriente. Ahora sí, hermano, hay frío, hay calor. A mí Dios me enseñó. Espero que a usted le haya enseñado esto, hermano. Espero que Dios nos haya enseñado. A mí Dios me enseñó muchas cosas. Dios es un Dios tremendo y poderoso. Dios es bueno, amén. Cuando usted piensa, hermano, uno dice, me ahorro más metiéndole agua al radiador. Ya, hermano, yo en el nombre de Jesús me ahorro más. Amén. Háblale, Señor, más de alguno. Amén. Porque el bote de dentifricio es muy caro. Bueno, dele. Y después, hermano, el diablo vino y me rompió el radiador. No fue el diablo, fue tu imprudencia. O la mía. Pero bueno, era todo, hermano, como quiere que le hable como padre. En esta tarde estamos muy contentos, agradecidos con Dios. Amén. No sufrimos consecuencias mayores. Oramos por las personas, hermanos y amigos que sufrieron consecuencias en otros estados. Fuimos prudentes. Los que corríamos peligro de salir a lugares a trabajar, no lo hicimos, porque es más importante, hermano, conservar la vida que conservar un salario, y que quizá vamos a perder una semana y no perder la vida. ¿Así está conmigo? Amén. Qué bueno Amén. que usted fue prudente, hermano. Entendemos todo lo que está alrededor de esto, pero Dios es bueno. Amén. Nos ha enseñado, Dios es amén, bueno. al Señor. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, yo quiero hablarle en esta tarde. Hemos venido hablando, por si usted se ha perdido, el día viernes, en la enseñanza doctrinal, hermano, hablando de la formación del carácter del líder. Yo quiero que entienda, hermano, todo aquel que ha sido llamado al Señor tiene que formar el carácter, hermano, el carácter de Cristo en su vida. Porque si no lo forma, y es una persona que quiere servir a Dios, quiere trabajar en Dios, difícilmente lo va a poder hacer. Porque necesita tener el carácter del Señor. Necesita tener la Biblia. Estuvimos hablando, hermano, Filipenses 2 dice que así como Cristo, hablando de la exaltación de Cristo y de la humillación de Él, hermano, Dios lo exaltó porque Él supo humillarse. Entonces, esto era importante. La vida cristiana, déjenme decirle, hermano, número uno, no es color de rosas. Es un llamado en el que estuvimos diciendo que necesitamos tener una convicción. Esto se lo damos de gratis porque usted no pudo venir, pero que sé que usted ama al Señor. Aleluya. Amén. ¿Cuántos han estudiado aquí, hermano, que cuando uno perdía la escuela? Yo miro a los niños aquí. Uno perdía la escuela, ¿no? Y buscaba la manera de ponerse al día. ¿Por qué? Porque le interesaba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando uso la palabra, cuando dicen amén, hermano, no es estar creando vicios de cacofonía, según la gramática, no es para llamarle la atención. Amén. Entonces, nos ponemos al día. Te espero que se ponga al día. Dijimos que una cualidad de una persona que fue llamado por Dios al servicio de Dios como cristiano se llama convicción. Si no hay convicción, no podemos ver nada. Lo que nos queda a nosotros es emoción. Y la emoción es temporal o es hermano, la emoción es temporal. Nos emocionamos por todo, hermano. Mira, ahora hay gente que hoy, hermano, hoy sí, yo le dije a Dios, hoy voy a comprar esto, hoy voy a sellar allá, hoy voy a hacer aquí. Hermano, ya nomás sentimos un calorcito y se fue, porque fue emoción. Entonces en el Evangelio no se puede vivir por emoción. La emoción traiciona. La emoción, hermano, en el primer prueba, en la primera mirada, en el primer oído que alguien te chismee y te diga, hermano, hablaron de ti, se fue la convicción, no hay convicción y ya. Vámonos por fuera. Entonces es importante la convicción. Pero hablamos de más. Yo le invito a que venga, hermano, acuérdese, número uno, dijimos con respeto y lo digo con seguridad, tu talento, esas cualidades que posees son buenas, pero sin convicción no van a hacer nada. No van a hacer nada. Por eso es que la Biblia dice, 1 Corintios, hablando de el amor es una convicción en la vida de una persona. El amor es el fundamento, porque si no hay amor, dice la Biblia, amar como címbalo, ¿qué? Retiño, resuena, o sea, así va a ser.
Un cristiano, una persona en general sin convicción, no vamos lejos. Y el llamado del Señor, ¿qué dice a nosotros? Sé fiel hasta la otra semana, hasta la muerte. Para ser fiel hasta la muerte, subraya en su corazón, se necesita convicción. Para obtener algo en la vida se necesita convicción. Amén. Pablo lo dijo muy fácil. Como él estaba convencido, dijo, primero dijo, yo sé en quién he creído. Después dijo, nada me apartará del amor de Cristo. Esa es convicción. ¿Está conmigo? Ahora, hablamos de otras cualidades, pero una de ellas, desde el viernes, el que escuchó la clase, le va a ser muy fácil entenderlo. El Espíritu Santo puso en mi corazón que siga insistiendo en esto. Esta mañana, la lectura que tuvimos, habló Pablo a su hijo Timoteo, por eso le digo hablar como hijo, acerca de el desarrollo de la vida cristiana. Lo figuró como un soldado y dice que las cualidades del soldado, y no habló más de los privilegios sino de las responsabilidades de un soldado, lo que tiene que ser, y al mismo tiempo usa una palabra y dice, tú sufres penalidades como un buen soldado de Jesús. Entonces yo quiero hablarle, hermano, en esta tarde de cuál es la actitud de nosotros. Yo se lo voy a hacer en forma de pregunta. No busque esa cita porque le voy a dar otra. Terminamos ahí. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 1, del verso 13 en adelante, y yo le voy a hacer una pregunta a usted, y quiero que me mire, con seguridad me la conteste. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano ante el sufrimiento? ¿Cuál debe ser? Nosotros entendemos que como sociedad el ser humano no quisiéramos sufrir. ¿Cuánto quieren sufrir? El ser humano no quiere sufrir. Yo le aseguro, hermano, que si a una mujer le presenta la opción y le dice, vas a tener un bebé y hemos inventado algo, y más si le sale gratis, ¿verdad?, que te va a evitar el sufrimiento, y creo que se anota y pide, deme 3 para llevar de una vez, porque no queremos el sufrimiento. ¿Quién quiere a un dentista? Hermano, si no, se saca la muela y le está doliendo porque no quiere el proceso que lo hace sufrir. Nadie. Hay gente que tiene, hermano, quizás dolores o algo, y tiene temor porque lo pueden operar, y no, la verdad no queremos el sufrimiento. Estamos en una sociedad que todo, hermano, lo queremos rápido, que no nos cueste, que no hay esfuerzo. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cuál es la actitud de un cristiano ante el sufrimiento? ¿A dónde lo lleva? ¿Qué conlleva esto? El apóstol Pablo es el mejor ejemplo, naturalmente, después de nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo le hablara de nuestro Señor Jesucristo, van a venir muchos y decir, pero Él era Dios. Aunque la Biblia nos revela que Él sufrió como hombre, pero miremos la vida del apóstol Pablo. ¿Cuál fue la actitud de Pablo ante el sufrimiento cuando él fue llamado, igual que usted, igual que yo, a seguir a Cristo, a servirlo, a ser instrumento en la mano de Dios, entendiendo y asumiendo yo que usted quiere ser instrumento en la mano de Dios? Yo creo que todos queremos el instrumento en la mano de Dios. La Biblia dice utensilios útiles, vasos de honra. Todos queremos ser eso. ¿O cuántos hermanos no quieren ser parte de este precioso privilegio que ha habido el Señor? Pero muchos no queremos sufrir. Entonces yo voy a llevarlo, hermano, en la palabra a grandes rasgos. 2 de Corintios, capítulo 1. Esto nos va a ayudar mucho porque va a formar el carácter. Yo quiero que usted, hermano, mire al de lado y si quiere, codelo, arrúñelo, pero hágale entender que la vida se camina hacia adelante, se supera obstáculos solamente si hay un carácter formado. De lo contrario, hermano, nuestra vida va a ser frágil, débil,
Va a ser una vida, hermano, almática, emocional, que vivimos por las emociones. Nos trataron bien, estoy animado. Me dijeron que soy bonita o soy bonito, me siento mi autoestima alta. Pero déjeme decir algo, hermano, aquí la Biblia nos va a enseñar que la vida de un cristiano no tiene que ver con eso, sino con el carácter que ha formado. Y el carácter se forma en base a las circunstancias difíciles que va a enfrentar, en particular el sufrimiento. El sufrimiento forma carácter. Los halagos no forman carácter. Los halagos forman ilusiones y cosas superficiales. Si una mujer, hermano, se forma no solamente, hermano, porque tuvo un hijo, hay jovencitas que hoy tienen hijos y dicen, oh, ya es mamá. No, eso no es ser mamá, eso es parir un hijo. Se vuelve una madre porque es una mujer que empezó a formar a sus hijos, a su familia. Hoy empezando hablaba con un hermano y aquí me contaba una experiencia que qué difícil, ¿va? Ya traer, él decía que su papá trajo un hijo ya grande y su papá lo quiso disciplinar, fue la palabra. Entonces digo, qué difícil es. ¿Por qué? Porque la disciplina tiene que ser, pero le faltó la formación. Y la Biblia dice que el niño se forma cuando es viejo, no se forma cuando es niño. Entonces, formándolo cuando es niño, cuando es grande se aparta y ya se le presenta una disciplina. Y eso es diferente. Entonces, el Señor, hermano, así nos mira a nosotros, nos llamó. Mira lo que dice Pablo, cómo Pablo se presenta. Capítulo 1, verso 3. Pablo se presenta de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire la palabra que él usa: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Sigue diciendo: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hago una pausa. ¿Qué es esto? Información. No sé si está conmigo. ¿Lo está captando esto? Amén. Vamos a orar, pero lo capta. ¿Por qué información? Porque dice que Él nos consuela a nosotros. Ahora yo le hago una pregunta a usted: ¿cuántos de nosotros siempre queremos? Consólame hoy, consólame mañana, vuélvame a consolar, vuélveme a consolar? Entonces no hubo formación. Él dice que él está diciendo que fue consolado para que Él pueda consolar a otro. Entonces tuvo que haber formado un carácter. El ser humano, usted piensa en alguien que todo el tiempo está quejándose. ¿Qué entiende usted? Este es el hermano quejas. Entonces cuando mire a otro sufrir, no va a poder consolarlo porque no se formó. Entonces el apóstol dice que la vida de él en Cristo le entendió, que el Dios de misericordia a él lo consoló, y en esa consolación formó un carácter en él para ahora no ser solo consolado, sino que ser una consolador para otros. Esa es formación. Ahora, ¿cómo lo hizo? Mira lo que dice la Biblia. Dice Pablo: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Por eso le parece un vicio de dicción en gramática, pero no lo es. Es como cuando el verbo consolar. Dice: Dios me consuela a mí para que yo consuele a otro. Pero para poder consolar a otro, tengo que formar en mí un carácter de ser un consolador. Ahora, oiga lo que dice la Biblia. Lo voy llevando conforme el Señor me manda esta palabra, porque Dios la trabajó en mi corazón. La Biblia dice, yo quiero que mire, dice: ir y hacer discípulos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Hermano, Dios nos mandó a ser discípulos, sí, pero ¿qué entiende? Por sentido común, tiene que entender que para ser discípulo a otro, yo tengo que ser discípulo primero. Y para ser discípulo yo, tengo que tener una formación. Entonces, podemos haber gente, hermano, hablando del evangelio, hablando. ¿Sí me explico? Podemos haber gente, hermano, con mucho respeto. Yo tocando guitarra, no, porque ya suena todo personal aquí. Bueno, menciónenme algo que Jesús no lo hizo personal. Sí, Jesús fue, trayó eso, te lo digo a ti para que lo entienda aquel.
conociera al Señor, hermano, tremendo, pero porque nos amaba. Pero sigue diciendo la palabra, para que nada nos moleste. Déjeme decirle algo. Jesús nos enseñó. Les decía el viernes yo, ¿cuánto quieren? Mateo 5, Mateo 5, 8. ¿Qué dice? Bienaventurado, ¿qué dice? Porque los limpios de corazón ellos van a Dios. Gloria a Dios. Sí, pero no nos gusta lo demás. Bienvenido soy por cuando por mi causa vituperen hablando mal de usted. Como que ese versículo muchos no lo cumplen. Hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? Hay que hablar mal de Dios. ¿Se imagina? Esta es mi opinión ignorante. Como que un joven diga, ya no quiero vivir porque me salió un granito en la cara. Como que no tiene sentido, hermano, esto en la vida. Mira entonces Pablo, en esta palabra, hermano, lo que nos está enseñando a nosotros, cómo o cuál es la actitud ante el sufrimiento. Una palabra de oración. Padre, gracias. En el bendito nombre y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado por esta palabra. Pero ahora oramos, Señor, porque queremos que específicamente usted trabaje en mi corazón, el corazón de los hermanos. Que podamos, Señor, que esta palabra no solamente traiga aliento, sino vida en abundancia, una solidez para poder caminar y vencer obstáculos. Y que nuestro entendimiento, Padre Celestial, esté claro de cuál es mi posición, de cuál es mi manera de caminar y de enfrentar las circunstancias en la vida. Háblanos, Señor, aquí estamos, somos suyos en Cristo Jesús. Yo quiero que tengamos la Biblia abierta porque esto es bien importante. Cuando Pablo es llamado, a diferencia, como dije, de otro, Pablo entiende que uno de los fundamentos de la vida de él iba a ser, hermano, o la vida de él, mejor dicho, iba a ser fundamentada en el dolor. Acuérdese que el que llamó a Pablo fue Jesús. Y fue un llamado, hermano, impresionante. Él lo conocía de oídas. Él lo había visto, hermano, en la ley y en muchas escrituras, pero cuando él lo llama, a Pablo se le revela todo, no solamente la vida de mi Señor, porque de hecho él no anduvo caminando con él, pero a él ahora experimenta, como dijéramos en otras palabras, ahora en la vida de Pablo se conjuga la vida de Cristo, el sufrimiento, el padecimiento de él. Entonces, el ministerio de Pablo fue fundado en él. Yo no miro en ninguna de las escrituras de Pablo que él fundamente su ministerio, hermano, en el algarabío o en el reconocimiento o en el que lo admiraran. No, Pablo lo fundamenta prácticamente en el sufrimiento. Pero Pablo ahora puede revelarnos a nosotros que ese sufrimiento lo llevó a él a formar un carácter en Cristo Jesús y a poder desarrollar el ministerio que Dios, hermano, le había llamado. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Pablo ante el sufrimiento? Nosotros sabemos, yo no quiero describir todo, pero yo creo que usted ha leído la Biblia, 1 Corintios, Romanos, 2 Filipenses. Usted ha visto que Pablo, o mejor dicho, leamos el libro de los Hechos, la vida desde el principio de la iglesia. Bueno, la iglesia sufrió. La iglesia fue perseguida. Jacobo fue matado. Otros fueron decapitados. Esteban fue muerto apedreado. Juan el Bautista, como figura de ellos, como imagen, como ejemplo, fue decapitado. O sea, la iglesia sufrió. Pero la iglesia, la pregunta dice, ¿cómo se sobrepuso al sufrimiento? Es a través de la formación del carácter. O sea, no hay otra manera para entender. Por eso le dije el ejemplo inconcluso de la mamá. Usted mira una mamá, no solamente, hermano, guerrea por un hijo, guerrea por un hogar, soporta las aflicciones. A veces, hermano, las actitudes malas de un esposo, a veces la rebeldía de un hijo, porque se formó en ese dolor, en ese sufrimiento. Entonces Pablo lo fundamenta, él revela en la palabra que por causas
no causas personales, porque muchas veces nosotros podemos decir, hermano, sí, el evangelio se sufre, pero por actitudes de nosotros. Pero eso no está hablando el Señor. Pues nosotros metemos la pata en muchas cosas. No está hablando de eso. Está hablando, hermano, del sufrimiento en base de haber abrazado la fe en Cristo Jesús. Y Él dice que porque predicar el evangelio, por sanar, hermano, a unas personas, Pablo, por liberar a otros. Pablo era apedreado, era azotado, era llevado a la cárcel. Pero Él nos mostró en la vida que desarrolló aquí en la tierra que todas estas circunstancias las supo afrontar. Y antes que se me olvide, dicho sea de paso, y cuando Pablo fue llevado preso, ahí fue, hermano, el ministerio de Pablo más sólido que tuvo. ¿Sabe que si usted mira la vida de Pablo, se da cuenta que la vida en la cárcel, los 2 años preso en Roma y los 2 años en Crescenta, creo que estuvo preso, Pablo desarrolló un ministerio más poderoso, porque ahí le predicó a los de la cárcel, ahí le predicó a los políticos, y de ahí Pablo hizo como el cuartel general, la cárcel. De ahí él recibía cartas y mandaba cartas, instruía. Así que Pablo, su tiempo más fuerte en la vida de él fue ese. ¿Pero por qué? Porque Pablo, al final, usted sabe que Pablo muere de esa manera. Cuando él ya va a terminar esta carrera, dice: yo ya mi vida, ya soy una persona que no lo he alcanzado todo, pero ya estoy mayor, dice Pablo. Pero ¿por qué Pablo soportó la cárcel? ¿Por qué Pablo no sucumbió ante esa situación, hermano, en que estaba ahí? Porque Pablo había experimentado el dolor, algo, y lo había canalizado para bien. Eso es lo que yo le quiero traer en esta tarde. Que en la vida personal, en la vida familiar, en la vida secular, la única manera que vamos a poder nosotros sobreponernos a esto, hermano, es cómo enfrentamos nosotros esta situación. Número 1, Pablo enfrentó esto de la siguiente manera, y esto te tiene que ayudar esta tarde. Número 1, Pablo tuvo una vida sin resentimientos. Yo creo que dice en Romanos capítulo 3, hermano, verso 5, dice Pablo: nos gloriamos en las tribulaciones. Sería no ético que yo le preguntara a usted en esta tarde, si alguno tiene resentido en el corazón, revéleme cómo se vive. Pero es que lo entendemos, hermano, por sentido lógico, por una manera obvia, que el resentimiento, como le dije yo, es como un tapón. Pero Pablo tuvo una vida sin resentimiento. Usted me dirá que Pablo no tuvo motivos. Claro que tuvo motivos. Pero la vida de Pablo, hermano, en medio de su sufrimiento, Pablo entiende que la tribulación, al nosotros experimentarla en Cristo Jesús, va a producir un fruto del Espíritu Santo: paciencia. Dice Pablo: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero yo le aseguro, mi estimado hermano, que hay personas razonables en la vida, que si la paciencia la vendieran, la comprara a un alto precio, porque no tienen paciencia. Cuando la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, pero que dice Pablo que esa paciencia viene en base a enfrentar el sufrimiento, la dificultad de la vida sin quejarse. Porque cuando empezamos a quejar, enseña Pablo aquí, no produce. Entiende que la palabra produce está hablando de un proceso. Pero al enfrentarlos y entenderlos, hermano, y no entrar en actitudes negativas, al final lo que vamos a obtener en nuestra vida se llama paciencia. Entonces Pablo fue una vida sin resentimiento. Miren lo que dice segunda de Corintios capítulo 4 verso 12. Se lo voy a leer porque esto es bien importante que lo entendamos. Pablo, hermano, entiende que la actitud ante el sufrimiento va a
beneficiar a otros. Le voy a leer el capítulo 4, Pablo hablando del ministerio. ¿Sí lo tiene? 2 Corintios 4, se lo leo. Amén. Pablo entiende, y espero que usted y yo, que Dios delegó un ministerio a cada persona. Usted me dice, hermano, yo no tengo ministerio. Pues entonces usted está en el lugar equivocado. Porque no hay ministerio sino en los clubes sociales. Pero en la iglesia siempre hay un ministerio. El Señor dijo, ir y predicar el evangelio. Todos tenemos el llamado para ir a predicar el evangelio. El Señor dijo, sé luz y sal. Tenemos un encargo de Dios, que seamos luz y sal. Tenemos un ministerio. Ninguno en Cristo Jesús puede estar, hermano, sin hacer nada, porque se estanca. Y estancado alguien, hermano, dicen los especialistas hoy que hubo esta situación, que la gente dejó de hacer ejercicio, que está acostumbrado, y sus huesos empezaron a ser afectados. Dice Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Ahora, ¿cómo es que recibió Pablo el ministerio? Vamos a hablar de cómo recibió Pablo el ministerio. ¿Por su capacidad? Ayúdeme. No. ¿Por su intelecto? No. ¿Por qué lo recibió Pablo? ¿Por su merecimiento? No, Pablo, mire, por eso es que tuvo éxito. Porque entendió que lo que él había recibido fue por misericordia. ¿Hello? Dice, por misericordia, dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aleluya. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero vamos a ver el verso 7. Pablo empieza a describir su sufrimiento, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Mire, Pablo describe su vida. Yo le preguntaba a uno, usted levante la mano y describa su vida. Después que yo lea esto, alguien me levanta la mano y describe su vida. ¿Sabe qué va a hacer? Habla una vida ministerial. ¿Cuál puede ser? No me toman en cuenta. Ay, qué sufrimiento. No me miran bien. ¿Qué más podríamos poner? No me saludan. ¿No le suena algo como un cristiano? ¿Sabe que yo maté a alguien el otro día? Yo me sentí mal. Pasó todo, se hizo un muñeco de nieve en la casa. Pero ese muñeco de nieve, me di cuenta que su fortaleza, su figura, su estética era en base a la temperatura fría. Él presumía, hermano, el que lo vio, ¿verdad? Estaba muy tremendo, hermano, y él presumió, aquí estoy, así tenía las manos, mire, tenía 2 desarmadores puestos ahí, y él presumía, pero no se percató que cuando se fue calentando, se fue derritiendo. A tal grado que cuando salí con mi troque de trabajo, lo que quedaba no lo vi, lo maté. ¿No será que habramos cristianos que somos así? Que lo que nos sostiene, hermano, es quizás un tipo de temperatura o un halago de alguien. No, yo le invito en esta tarde. Aleluya. Que lo que nos tiene que tener firmes a nosotros no es la actitud de los demás, no es la aceptación o el rechazo de los demás, sino tiene que ser la solidez, es el carácter que hemos formado ante la circunstancia y la decisión que hemos tomado de servir a Cristo. Amén. A pesar de todas las cosas. Se acabó el mensaje, pero vamos a seguir leyendo aquí. Mire cómo se describe Pablo. Dice, dice Pablo, estamos atribulados en todo. Ese no hay pretexto. Pero dice él, y da la respuesta, pero no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Hermano, ¿qué hacía que Pablo fuera así? Su relación con Cristo. Es lo que le estoy hablando.
Dice, hermano, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué lo derriba a usted, iglesia? ¿Qué lo derriba a usted? Yo creo que si yo lograra algo con esta pregunta en su corazón, usted se va a ir lleno de una verdad. ¿Qué lo derriba? Yo quiero que piense, ¿cuántos segundos le doy? 5 segundos, piense, ¿qué es lo que ha derribado su vida en la fe? Piense. Las injusticias sociales, las injusticias dentro de la iglesia. ¿Qué es? Por eso es que Pablo se presenta de esta manera. Si alguien tuvo enemigos en la fe, fue Pablo. ¿Sabe que Pablo tenía enemigos? Venían otros, predicaban otro evangelio y Pablo se mantenía solo. A Pablo venían judaizantes queriendo sacar a la gente y Pablo se mantenía solo, sólido. Qué impresionante esto. Entonces Pablo tuvo una experiencia tan grande en la vida, y yo creo que la vamos a decir por el tiempo a grandes rasgos. Pablo nunca fue resentido, aunque lo humillaban, aunque lo golpeaban, aunque lo azotaban. Usted nunca miró, yo me percaté de ver esto en la Biblia, nunca miró a Pablo, nunca hacer esto que tengo aquí, nunca miró a Pablo, número uno, tener resentimiento con el que lo había golpeado, nunca. Nunca dijo, pero a este lo voy, el que me arrastró en Listra, yo lo voy a ir a buscar o lo voy a mandar por lo menos en la pandilla del barrio. Nunca. Porque para poder ser sólido en la vida cristiana hay que estar fuera de resentimiento. Bueno, el resentimiento te priva de lo que tú no te imaginas. El resentimiento te priva de amar a tu pareja. El resentimiento te priva de ser, hermano, fluido con tus hijos. El resentimiento te priva, algo grave, de ministrar a otros. Pues yo tengo resentimiento con él, a él nunca le voy a ministrar. Entonces Pablo se aseguró en su vida ministerial no tener resentimientos. Entonces, ¿cómo enfrentar y crecer y formar un carácter? Pídele a Cristo que si hay resentimiento te lo quite. Porque, mire, Pablo nunca en su vida fue amargado, porque el resentimiento te amarga. Pablo nunca. ¿Cuántos se han sentado? Oído a alguien que se sienta siempre a quejar. Es que no me quiere. Y a recordar el pasado dañino que te hicieron. Yo creo que si alguien tenía motivo para sentarse y hablar del pasado, era Pablo. Porque Pablo se sentaba a hacer una lista, hermano, interminable. Todo lo que le hicieron en los lugares, todo lo que le hicieron en Listra, todo lo que le hicieron en Corinto, era una lista. Él dice, fue apedreado. Yo fui, ya usted ha visto cuando Pablo describe todo lo que le hicieron, pero más sin embargo nunca tuvo resentimiento. Yo creo que lo remarque, que esto es bien importante, hermano. Segundo, nunca culpó a Dios por sus sufrimientos. A mí me impacta cuando leo esto. Nunca. Porque una gente sólida entiende que los sufrimientos que son parte de el desarrollo del carácter de la vida cristiana, y entiende lo que dijimos el otro día. No le decimos, Señor, ¿por qué? Como dijimos, si no queremos, Señor, ¿para qué permitiste esto? Tercero, mi estimado, Pablo aceptó y entendió como parte, que esto era como parte del compromiso. Por eso es que le dice a Timoteo, como buen soldado, un soldado no va a la guerra y se está quejando ante los superiores. ¿Por qué este entrenamiento? ¿Por qué salí a pelear y me corté aquí? ¿Por qué me dispararon? Por eso Pablo está enfocando al cristiano para que sea sólido. Perdone la palabra, yo no creo si es hebrea, para que no sea aguado en su vida espiritual. No va a caminar adelante. Un soldado, hermano, que se ha invadido por la cobardía, se ha invadido por resentimiento. No. Eso es bien importante que lo entendamos. Segundo, hermano, y esto es, te lo voy rápido, esto es importante. Segunda cualidad de Pablo ante el Señor, Pablo no se rindió. Ahora, tenía motivo para rendirse. Creo que eso usted lo ha oído. Yo lo oí hace mucho tiempo y lo miré otra vez por ahí que alguien lo estaba comentando.
Yo creo que lo que han estudiado, ¿cuántos han oído hablar de Winston Churchill? Yo creo que fue un hombre, hermano, muy reconocido en los tiempos de la Segunda. Era un hombre que tenía cualidades aún específicas en su manera de conducir y de vestirse, pero una de las cualidades que cuenta la historia de él era que era mal estudiante. Dice que en un tiempo él, en un grado, él lo repitió 3 veces. Y volvía y lo volvía a caer y lo volvía a hacer. Pero cuando él fue famoso, primer ministro, hermano, reconocido, y lo hemos oído en la historia. La Universidad de Oxford, Inglaterra, lo invitó para que diera el mensaje de graduación. Naturalmente aquella gente, hermano, estaba contenta que iba a llegar un prominente hombre a dar el mensaje, y dice que cuando él subió al podio de aquel lugar, él se paró y los miró a aquellos estudiantes que se iban a graduar. Naturalmente de una universidad muy conocida, eran personas con un grado académico alto. Cuando lo presentaron, dijo: va a dar el mensaje a los graduados. Él se paró y hizo una pausa y los miró y les dijo: no se rindan. Y volvió a pausar. Dicen que dejó unos segundos y por segunda vez empinó más su cuerpo y les dijo: no se rindan. Y de repente por tercera vez le dijo: no se rindan. Se volteó y se bajó de aquel lugar. Dice que una ovación empezó a él. Cuenta la historia que fue el mensaje más corto que oyeron, pero más profundo. Él pudo decirle: no se rindan, porque él no se había rendido. Entonces Pablo más adelante nos enseña a nosotros por qué era importante no rendirse, por qué razones tuvo. Según de Corintios 1:8, vamos a ver, según de Corintios 1:8, miren lo que dice que hemos leído: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá, oiga, de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero no se rindió. Yo no creo, cuando veo la vida de Pablo, que yo haya pasado, hermano, un sufrimiento de eso. Yo no he pasado más de alguna acusación, de algún desprecio, de alguna crítica de personas y más de hermanos de la iglesia. Yo no creo que he pasado más de eso. Este hombre, hermano, dice que pasó situaciones en donde quedó muerto, en donde por llevar el evangelio, mas sin embargo, yo lo miro como que se sacude el polvo y se para y sigue adelante. No se rindió. Eso es una cualidad de alguien que sabe enfrentar los sufrimientos, que no se rinde. Aleluya. Es bien importante, hermano, que lo entendamos. Déjenme contárselo rápido, que usted sabe. Se recuerda en aquella ocasión cuando Pablo iba, creo, con Bernabé, ¿no? Y de repente Juan Marcos se negó a ir con ellos. Entonces dijo Pablo: si Juan Marcos no va, se regresó, tuvo miedo. ¿Sabe que a Pablo le dio tristeza? Pero no se rindió, no se desanimó. Pablo vieron gente que lo abandonaron aún dentro del ministerio. Pablo llegó el momento, hermano, que se quedó casi solo, pero no se rindió. Déjeme leerlo, hermano, esto es bien importante. Vamos a ver Hechos capítulo 15. Yo se lo voy a leer, porque me imagino que usted leer la palabra de Dios no le es gravoso, le es un privilegio. ¿Sí está conmigo? Hechos 15, 36, mire lo que sucede aquí. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Venga, yo quiero que capte este mensaje. Ese es un hombre que enfrenta las adversidades. Hermano, esas iglesias que Pablo quería volver a visitar, eran aquellos que fue el motivo de su sufrimiento. Por ir a ver a esos hermanos fue azotado, por eso fue encarcelado. Pero alguien que aprende a enfrentar, hermano, estas circunstancias,
circunstancia y hacer solo en Dios, no le importa. Hay gente hoy en día que no quiere visitar a un hermano porque le ofendió una vez. Mas sin embargo, Pablo, hermano, dice: volvamos a visitar a los hermanos. ¿Cómo se traduce eso? Pablo está queriendo decir que te arriesgas otra vez a padecer. Y Pablo entiende que el verdadero cristiano, el sufrimiento lo entiende, hermano, como un proceso natural en el crecimiento de la vida cristiana. Pero mire, eso no le cambia a ser sólido. Dice la palabra: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía un sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que le había apartado de ellos en Panfilia, y no había. Ahora, una cualidad, hermano: Pablo nunca cambió la verdad del evangelio. Esto tiene que entenderlo. A Pablo no lo detuvo el sufrimiento, pero fue fiel en la palabra de Dios. Jesús había dicho algo que lo predicamos el viernes. La Biblia dice: ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es digno de mí. Pablo no podía contradecir su palabra, sin sentir nada contra Juan Marcos. Si él no quiso, él abandonó, él fue un cobarde, entonces Pablo no lo tomó en cuenta. Entonces, usted, hermano, no mire aún dentro de la iglesia cuando la persona puede tomar en cuenta. No es por asunto personal, porque si fuera por asunto personal, entonces estamos amolados. Es por asunto de Dios. Ahora, adelante la Biblia dice que Pablo, cuando manda a llamar, ¿se acuerda aquel pasaje donde dice: mándenme el capote que dejé en tal lugar? Dice: mándenme a Marcos porque me es útil. ¿Eso que está enseñando? Que Pablo no fue resentido. ¿Sí me explico, hermano? Yo espero que aquí no pase, mi estimado hermano. A veces dentro de iglesia hay gente resentida ministerialmente y puede pasar años, meses. Por favor, por eso no crecemos. Aleluya. ¿Sí me explico? Mire la vida de Pablo. Lo abandonaron. Y no solamente eso, sino que lo voy a llevar, hermano, más fuerte en esto, para que vea que la vida tiene que ser no rendirse. Pero número 3, hermano, dice que Pablo, su vida no se desanimó. Leamos segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10, para que vea, hermano. Hay gente que, David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo me desanimo hoy. Aunque no venga un familiar tuyo a la iglesia, tú no te tienes que animar. Miren lo que dice la palabra. ¿Sí lo tiene? Segunda de Timoteo 4:10. Miren la vida de Pablo. Estamos hablando de la vida de Pablo. 4:10. Mira cómo era Pablo. Un hombre, era muy ejemplar en el ministerio, pero más sin embargo lo abandonaron. Dice 4:10, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Oiga lo que dice: solo Lucas está conmigo. No era motivo para desanimarse. A mí me enseña la vida. Yo cuando le tengo esta palabra, hermano, es para que tomemos, porque yo tomo esa enseñanza. Dice: solo Lucas está conmigo. Ahora le pregunto: ¿Pablo se desanimó? No. ¿Cuántas veces usted dice: hermano, me han dejado, me siento solo? Pues mira la vida de Pablo. No se desanimó, porque la formación de tu carácter en relación a tu búsqueda, a tu intimidad con Dios, te va a hacer sólido. Y al final de todos, hermano, el único que se va a parar delante de Dios eres tú y soy yo. Y sigue diciendo la Biblia, dice, hermano: toma a Marcos y tráelo conmigo. ¿Se da cuenta que el resentimiento no es parte de la vida del cristiano? Usted se imagina, voy a hacer un juego rápido, hermano, parar ya esto. Usted se imagina que hagamos grupos aquí ministeriales, digamos: usted va con usted y el hermana, no, con ella no. ¿Por qué no? Porque hace 2 años yo le traje a mi hijo y no me lo trató mal, porque dice mi niño
que no le dio a él una paleta y se lo dio a otro. Oh, hermano, tiene 2 años de estar con resentimiento. Con todo respeto, con razón no ha crecido. Con razón no crece. ¿Sí me explico? La vida de Pablo no hubiera sido una vida exitosa si no deja el resentimiento. ¿Sabe qué resentimiento, hermano? Es un sentimiento retenido que está allí, que no deja fluir, que cuando tú estás contento, con todo respeto, tú estás alegre y de repente dices, va a venir tu suegra. Ya amor, arruinó. Este es para uno, no, yo me alegro porque ahí viene de todo. No se crea. Entonces, hermano, nosotros a veces admiramos la vida de Pablo, pero hay que entender que fue una vida. Ahora toma Marcos. Sí fue con él radical. Porque la Biblia dice que a cada uno va a ser conforme a sus obras. Mi padre nunca trató a mis hijos, a mis hermanos igual. Nos amaba a todos, pero no nos trataba igual. Porque era conforme, hermano. Al que más le caía era el que más mal se portaba. Y no era porque lo odiara, era lógico, era justo. Entonces lo que está haciendo él dijo, cuando Juan Marcos no quiso ir conmigo, Pablo dijo, no vaya después. Pero sí, después Pablo no habla esto, de hecho Pablo está resentido. Entonces no hay que desanimarse a pesar de eso. Dice, sigue diciendo, a uno a Tíquico lo envié a Éfeso. Según el Corintios 4, Pablo dice, por lo cual tenemos nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido y no desmayamos. Segunda de Corintios 4:8 dice, atribulados en todo, mas no angustiados, lo que leímos. Número 4, hermano, Pablo fue una persona que no vivió en base a las circunstancias que lo rodeaban. Eso es bien importante que lo entendamos. Tu vida en Cristo no tiene que ser en base a las circunstancias. Tu adoración no tiene que ir en base a lo que está pasando. Tu adoración tiene que ir en base, hermano, a lo que Cristo hizo en tu vida, al cambio que hizo en tu vida, al agradecimiento que tenemos, no en base a las circunstancias, porque entonces deberíamos ser emocionales. Venimos a la iglesia alegres porque nos está yendo bien. No, Pablo le iba mal en la vida cotidiana. Pablo tenía sufrimiento, pero Pablo tenía un gozo que estaba hasta el nivel más alto, porque él sabía en quién había creído. ¿Quieres tener éxito en la vida cristiana? Déjate formar por Cristo. Deja que las cosas pasen. Deja que lo que tú le llamas sufrimiento te haga fuerte. Deja que tú lo que le llamas acusación te sea bendición de parte de Dios. Mi estimado hermano, he venido hablando ya por mucho tiempo del carácter. No decir ahora lo está hablando porque vino la hermana. No, yo he venido hablando de esto de siempre, porque he entendido. Yo termino diciendo esto, que cuando yo me vine, mira ahora es un día histórico para mí. Mi hijo está cumpliendo años y tiene exactamente la edad cuando yo enfrenté la vida solo en los Estados Unidos. Si yo no hubiera formado un carácter en base a lo que me enseñaba mi padre, yo fuera un cobarde en medio de las calles de Los Ángeles. Pero yo aprendí. Yo aprendí que había momentos que iba a llegar a un lugar, hermano, y me podían tratar mal, pero que no iba a llenar mi corazón de amargura, sino que a pararme y saber que el que me trató mal, el otro me iba a tratar bien. Eso es lo que Pablo entendía. Pablo miraba el dolor, hermano, como una oportunidad. Por eso le quiero llevar a esta parte para terminarlo, y se va a dar cuenta por qué es bien importante, hermano. Vamos a leer 2 de Timoteo, bueno, el consejo de él. Vamos a leer 2 de Corintios 4. Y aquí vamos a ir descendiendo, hermano, pero venga despacio porque se puede caer. 2 de Corintios capítulo 4. Siga leyendo en su casa, hermano, la vida de Pablo. Le va a enseñar mucho la vida de Pablo. Le va a enseñar como esposa, como esposo, como ciudadano, pero más que todo quiero que le enseñen como cristiano. El verdadero cristiano, como Cristo, está dispuesto a aguantar los golpes. Yo quiero que me mire a mí. Yo digo que esté fuerte. Porque si quizá usted, hermano, su vida fuera en base
a muchos ejemplos, aún me pongo a decir que yo le doy, a lo mejor usted no estuviera aquí. ¿Amén? Pero yo mismo le diría de usted, si mi vida fuera en base a comportamiento suyo, ya no estuviera ahí. Entonces estamos igual. Entonces es cuestión, hermano, de entenderlo. Si Pablo dijera, Señor, pero ¿por qué a Pedro le dijiste? Tú eres Pedro y te doy las llaves. Pablo, te estoy formando a ti. Es un ministerio tuyo. Hermano, cuando uno entiende al Señor, esto es sabroso, hermano. Uno quisiera ser tratado igual. No, Señor. Es imposible. Porque la Biblia dice que conforme a cada uno. Por eso es que cuando Pedro mira a Juan, mire Juan, mi hermano, recostado en el hombro de Jesús. Cuando nosotros debatiéndose allá, quizá lavando las redes, digo, Juan, esta es mi oportunidad. Y dice que se recostó al hombro de Jesús. Y aquel tremendo Pedro, hermano, como muchos de nosotros, y yo le digo, no, Señor, tú predicaste justicia. Tú dijiste que no hace acepción de personas. ¿Y por qué Juan sí? Y recuerda que Jesús había dicho, si yo quiero que Juan quede hasta el día que yo venga, ¿a ti qué? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Cada uno lo voy a tratar diferente. Aleluya. Sobre el amor, la justicia. Pero el crecimiento de Juan, le dijo, no es el tuyo. La vida de Juan no es la tuya. Entonces lo que le está diciendo Pedro, tú procúrate, ¿se acuerda Pablo? Procúrate tú presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra, tú. Pero ¿por qué no el hermano? Tú. A mí Dios me dice tú, por eso a mí me encanta, hermano, ver los espejos, no para ver mi rostro, sino para que yo amarme a mí mismo, predicarme a mí mismo. Predique ante un espejo y ver qué bonito se siente. Y usted dice, esta tarde en la iglesia voy a los hermanos carnales, sin vergüenza. Usted trae ese mensaje, parece un espejo, predíquelo, carnal, ahorita. Ese es lo más sabroso, hermano. No vaya a ser como aquellos que cocinan y no prueban la comida, pero bien se la quieren meter a otro. Pruébelo usted primero. ¿Se ha fijado, hermano? Le quieren dar a los niños, hermano, el medicamento que ellos no son capaces. No, deje eso. Pero bueno, terminemos. Pero que sea sustantivo. Aleluya. Se lo estoy platicando. Por eso a veces, yo sé que los de la red se dirán, no, no me gusta. Bueno, decidimos sacarlo, pero a usted, y usted también que está viendo, ¿cómo enfrenta el sufrimiento? Si la palabra nos enseña que el éxito está en base a cómo lo enfrentamos. ¿Cuántas cosas en la vida, hermano, no hemos superado por resentimiento? ¿Cuántas cosas en la vida están ahí, están ahí, están ahí? Yo lo digo aquí porque me pongo que me van a ver en mi familia, pero yo le he dicho, hermano, usted no le ha dicho nada en la vida. Hermano, yo perdoné al hombre que mató a mi padre. A mí me lo enseñaron. Y usted dirá, pero su padre fue un accidente. Sí, pero a mí me dijeron que esa persona iba conduciendo el vehículo y le golpeó en la cabeza a mi padre y cayó, y el compañero al lado le dijo, párate. Y dijo, no, párate, está vivo. Cuando llegaron los paramédicos dijeron, si este hombre lo llevan antes, no muere. Cuando yo llegué, un año después, le dice a mi hermana, ¿quieres ver quién fue la persona? Y dije, sí. Allá está con un niño de brazo. Dije, lo miré. No aplaudí, pero dije, Dios sabe. Pero ¿sabe por qué fue mi respuesta? Porque en mi corazón no había nada. Usted no me puede decir, hermano, a veces perdonar un enojo. No, hermano, perdonar a alguien que te mate a tu padre cuando pudo haber dicho algo, sería algo más grave. Pero a alguien que le mató a un hijo, sería algo más grave. Mas, sin embargo, hay gente que lo ha superado. Pero todo depende de cómo enfrentemos las circunstancias. Le dije este paviento para leerle y mire cómo Pablo lo enfrentó y que la palabra se explica solo. Ya tenemos ya segunda de Corintios capítulo 4. Dice Pablo hablando, dice, fue azotado llevando, verso
fuimos perseguidos, verso 9, mas no desamparados, derribados, no vamos a detener, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Quién entiende eso? Queremos ver la gloria de Dios, llevemos también su sufrimiento. No te van a ver, no te van a ver bien a veces en la vida. Por causa de Jesús, hermano, por causa de Jesús, Él les dijo: he aquí los envío en medio de lobos. Les dijo: los van a apedrear, los van a azotar por causa de mí. ¿Sí está conmigo, hermano? Verso 12, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a los que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él. Con razón Pablo, hermano, vivía la vida. Si es que Pablo estaba mirando al frente. Cuando abrieron las tiendas para que la gente entró comida, como no estaba en nuestros países, fueron en orden. Pero si hubieran sido en nuestros países, abren la puerta y yo le aseguro que se va toda la gente encima. Y usted no mira ni a su propia mamá si está sola. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando yo puse la mirada en Cristo, dice él, todo lo demás, yo ni lo miré. Porque él dice que lo valora como basura. Es importante. Si quieres ser cristiano, pato te funciona. El pato todo, hermano, le rebala. Tiene un cierto aceite poderoso que hace que el pato siempre anda, no se moja. Pablo, mira, dice, sabiendo que el que resucitó, el verso 15, porque todas estas cosas, miren, porque todas estas cosas padecemos. Ahí está la clave. ¿Me ayuda para terminar juntos? Vamos a hacer algo después, hermano. ¿Me ayuda para terminar juntos? ¿Se acuerdan que la pregunta era qué es lo que la actitud ante las situaciones, la adversidad, el sufrimiento? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que a Pablo lo hacía enfrentarlo, aceptarlo y superarlo? ¿Qué era? No, ¿qué era? Ayúdeme. Diga conmigo qué era. Dice Pablo, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Qué nos dice la Biblia? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mire, cuando yo no amo a usted como a mí mismo, como Cristo me amó, yo no puedo entender el dolor de mi hermano. Yo no lo puedo entender. Por eso usted me ha visto, y aquí está mi primer líder que tuve. Yo me recuerdo cuando yo fui líder de jóvenes, hermano, y después fui pastor de jóvenes, ya casado. ¿Cómo no iba a entenderme a los jóvenes si yo fui soltero? Oh, los hermanos, las parejas, hermano, usted soporte, sea fuerte, usted aguante. Sí, porque tú ibas con tu mujer a la alcoba. No tenía la capacidad de acercarme y poder lidiar con ellos. Este varón sabe cómo nos acercábamos, cómo luchábamos, cómo, hermano, nos aconsejábamos, oramos juntos. Pero te necesita amor a los demás. Hermano, el amor filial, ama solo a tu familia, solo a quien te rodea. El amor ágape es capaz de amar a lo que te aborrece, a lo que no está de acuerdo contigo, a lo que te aborrece. El amor ágape es capaz de perdonar a los que te ultrajan y te golpean. Pablo dice, porque yo, hermano, he amado estas cosas, lo hago porque amo a los hermanos, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Para qué? Para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Le da gracias a usted en medio de los problemas? ¿Le da gracias a Dios, hermano, usted cuando esto? De ninguna manera. Por tanto, verso 16, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Ahora entendemos la cita bíblica. Ahora la vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo, hermano, del sufrimiento?
nos va a enseñar a nosotros primero a depender de Dios. Segundo, hermano, nos va a capacitar para poder consolar a otros. Y tercero, nos libera del orgullo y nos hace depender de Dios. Dice Pablo, para que nosotros no nos exaltemos a nosotros mismos. Este es el final. La lectura que tuvimos fue: Timoteo sufre penalidades. Si Pablo no supera las adversidades, si Pablo no enfrenta las circunstancias, nunca Pablo hubiera podido aconsejar a Timoteo. Nunca. Si nosotros no superamos las adversidades de la vida, si nosotros no superamos, hermanos, los sufrimientos, nunca vamos a poder ministrar a otros. Como padre, ¿cómo usted puede ministrar a un hijo? ¿Cómo usted puede decir a un hijo, hijo, mira, ame a su hermano, si usted no ama al suyo? Si usted tiene meses de no hablar con un familiar, ¿cómo puede? Entonces la invitación aquí es, hermano, que Dios nos da la oportunidad para superar, para decirle, Señor, ayúdame a superar esto, porque esto sería, como empecé, como algo que está atrapando el fluir de Dios en mi vida. Pero la palabra nos enseña a través del ejemplo de Pablo y de Cristo que sí se puede. Por eso Él dijo con seguridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que podemos, hermano? ¿Cuántos creen que puede fluir el poder de Dios en nosotros? ¿Cuántos creen que podemos ver a nuestro hermano, a nuestro familiar, al que no nos quiere, al que no nos simpatiza, verlo igual? Sí se puede. Sí se puede, hermano. Dicen que se termina bien. Voy a terminar con una exhortación. Sí, yo le voy a dar un ejemplo. Tengo mucho defecto. Yo lo amo para todo. He superado cosas. Pero Cristo lo ama igual. Yo voy a orar en esta hora. Porque está en las redes sociales, hermano, Jesús nos ama. Es mejor venir a Cristo y aprender a sufrir, porque al final vamos a reinar. Quizá alguien me está viendo, hermano, entienda que los sufrimientos de la vida no son el resultado porque Dios así lo quiere, sino el resultado por cosas que no hemos dejado. La Biblia dice, haced morir vosotros los terrenales. La Biblia dice, perdonados unos a otros. Entonces, que Dios nos ayude a poder caminar libres. A poder ser como ese vehículo, hermano, que avanza con tanta facilidad. Qué bonito se siente manejar un carro así nuevo. Pero qué difícil manejar esos carros que les falta de todo. A veces como cristiano hay cosas que a mí no me dejan avanzar. Vamos a orar por los hermanos, si no por mí. Vamos a ir a ayudar a los hermanos, pues sí, eso nos ama, hermano. Que la vida de Pablo nos ayude. Oremos, Padre, gracias en esta tarde, Señor. Usted es bueno, Señor. Usted es maravilloso, Padre. Bendito sea el nombre tuyo, Padre, por aquellos hombres como Pablo, que pudieron decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Sabemos que no es imposible, Señor, pero sabemos que es necesario para poder desarrollar un ministerio personal, familiar, ministerial con libertad y con éxito. Entiendo que es necesario, Padre, una liberación en mi vida. Su palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre del pecado. Pero también la enseñanza de su palabra nos enseña cómo ser libre de los prejuicios, cómo ser libre, Señor. Su palabra dice por medio del apóstol que cuidemos que una raíz de amargura puede venir a nuestra vida, porque todo esto conlleva, Señor, a que el desarrollo de la obra en la tierra, Padre Celestial, vaya deteniéndose. Yo le pido, Dios, que los que nos miran a través de las redes sociales y los que están en la iglesia podamos ser libres de todo, Padre, pero una relación genuina con usted, Padre Celestial. Y naturalmente que la primera libertad que podemos recibir esta tarde, Señor, empezando por mí, es aceptando la palabra, no cerrando mi corazón y pensando que esta palabra me la dedica. Yo tengo que entender que sí me la dedica a usted, Señor.
Ser libre significa, Dios, aceptar la corrección de tu palabra, aceptar la verdad establecida, aceptar la verdad dicha, aceptar la única solución para mi problema, Padre. Yo le pido, Señor, que los que nos miran en las redes sociales, los que están aquí, podemos ser libres para poder desarrollarnos, para poder amar, para poder entender el Evangelio. Padre Celestial, es glorioso porque el sufrimiento se canaliza como una esperanza, como algo maravilloso, como algo que vale la pena, como algo, Padre Celestial, que no nos va a detener, sino que nos va a motivar a seguir adelante, Padre. Yo bendigo a este pueblo en esta hora. Yo le pido, Señor, que de la mejor manera, Padre Santo, Espíritu Santo, usted lo sabe hacer, convicciónanos en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Bendice cada uno en sus necesidades. Si alguno enfermo, Padre Santo, alguno preocupado, necesitado, ayúdalo, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.